Y qué bueno que estás aquí, mi hermano, tomando la mejor parte. Y ya estamos avanzando en el libro de Apocalipsis, que es un libro precioso. Estamos comprometidos con predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Acá en Calvary nosotros no escogemos los temas nos escogen a nosotros, mientras andamos navegando por toda la Escritura, el lugar más seguro en el que puedas estar. No pensamientos de hombre, sino pensamientos eternos de nuestro Señor. Y ese es nuestro compromiso, ¿verdad? De entender la intención de Dios cuando Él inspiró su palabra. Ese debe ser el compromiso de todo pastor, de todo maestro de la Biblia. No torcer la palabra, no diluir la palabra, no enseñar otra cosa, sino lo que el pueblo de Dios necesita, la Escritura. Y por la gracia de Dios estamos en este último libro del canon bíblico, el Apocalipsis. Un libro no escrito para ser cerrado o no entendido, sino para entenderlo, comprenderlo y entender nuestro futuro, el cierre de la historia humana de la iglesia y el reino, la instauración del reino de Dios Todopoderoso. Escrita por Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, en un tiempo de mucha tribulación. Él había sido expulsado a la iglesia de Patmos, sufriendo, un hombre ya de casi 90 años, en minas de sal, en literalmente una piedra. No era un lugar para nada paradisiaco. Las iglesias estaban sufriendo porque precisamente su más grande líder de ese tiempo, que era el último de los apóstoles vivo, Juan, estaba encarcelado. Y ellos mismos, la iglesia ya para este tiempo, después de unos 50, alrededor un poquito más de años, ya estaba cayendo en errores terribles. Y Juan también estaba en problemas, ¿verdad? En ese lugar, pero nos dice la Biblia que estaba en el Espíritu un domingo, un día del Señor, y en ese momento el Señor le habló. Y lleno de desesperanza, el Señor le habla, le da esperanza y le abre sus ojos a la realidad de nuestra eternidad, de nuestra historia. Y bueno, recapitulando, en este libro hemos estado viendo nuestra necesidad, yo creo que la más grande necesidad de la iglesia de nuestros tiempos, que es conocer al Dios vivo profundamente, conocerlo tal como Él se revela a nosotros, no como la religión, la tradición o los pensamientos de gente guiada por su corazón nos dice que es Dios. No, no como lo concibe nuestra mente finita y caída, sino como la Biblia nos lo presenta. Y lo estamos viendo en su majestad, en su amor, en su gracia, derramándola sobre nosotros, su iglesia. Estamos viendo los privilegios de haber sido bendecidos por Dios, de haber sido escogidos por Él, de haber sido llamados hijos de Dios, de que haya lavado nuestros pecados con su preciosa sangre. Y nos está mostrando que todas estas bendiciones tienen que producir un resultado en nosotros, un resultado práctico, un fruto que le traiga gloria al que nos ha bendecido tanto, mis hermanos. Y nos llama a conocerlo, al Dios vivo, para honrarlo, para adorarlo, para amarlo, para obedecerlo, para creer en Él como Él demanda, no como yo pienso, no como a mí me acomoda, no en mi conveniencia, sino como Él lo demanda. Tal privilegio demanda esa respuesta. Dios está esperando recoger un fruto de cada uno de nosotros, de ti, de mí, porque viene el cielo, viene la victoria total de Jesucristo, viene el juicio a este mundo, a los malvados no arrepentidos, pero también de la misma manera viene el fin de un periodo de la iglesia de Jesucristo. Viene terminando. Viene el tribunal, la retribución, el tribunal de Cristo, donde habrá retribución y recompensa, donde nuestra fe va a ser evaluada a través de nuestras obras. Viene ese tiempo, mis hermanos. ¿Y qué obras? Pues nuestra fidelidad, nuestro amor por la verdad, nuestro amor entre nosotros por el mundo no perdido, el mundo perdido, nuestro anhelo por ver su rostro, el habernos negado a nosotros mismos, el haber rechazado este mundo y su filosofía, el haber resistido la tentación para luego dar paso a la eternidad. Y entonces lo que estamos viendo en Apocalipsis, que antes de que el Señor manifieste el juicio al mundo rebelde e incrédulo, comienza en casa. Y esto viene, mis hermanos. Él prometió venir por nosotros para llevarnos con Él, para que donde esté Él, nosotros estemos con Él por la eternidad. Pero Él viene a encontrar una iglesia preparada. Él quiere encontrar una iglesia fiel. Recordamos lo que estamos viendo. Jesucristo camina entre la iglesia, entre los candeleros de oro, y la está ministrando. Hoy le está proveyendo lo necesario, está juzgando nuestros motivos, nuestras acciones y demás. Y Juan nos está llevando ahora a las cosas que son en Apocalipsis, ¿verdad? Y estas maravillosas cartas
hablabas directamente de la boca de Jesucristo. Es Jesucristo presentándose y diciendo: a ti te estoy hablando, Chuy, a ti te estoy hablando, Calvary, a ti, María, a ti, Juan, a ti, iglesia en Memphis, a ti, iglesia en el mundo entero. Son amonestaciones del Señor para abandonar el pecado, ¿verdad? Es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia, ¿verdad? Un llamado a que vengamos al arrepentimiento para que podamos estar en este lugar de privilegio. Tiene maravillosas promesas para los vencedores, los creyentes, palabras de ánimo, palabras de consuelo, porque son iglesias físicas que existieron, pero también son iglesias que representan la historia de la iglesia a lo largo, pero muy especialmente nosotros, la iglesia de hoy. Y lo que estamos aprendiendo en estas iglesias es que si una de estas iglesias manifiesta alguna o varias características de lo que el Señor elogia, nosotros tenemos que procurar tener esas cosas que el Señor elogia. Si el Señor está reprendiendo cosas, debemos también procurar abandonarlas y arrepentirnos. Y bueno, la semana pasada comenzamos con la primera iglesia, la iglesia doctrinalmente correcta, ¿verdad? Pura, pero que se enfrió, pura en su conocimiento, en su trabajo, ¿verdad? Nos recuerda la iglesia de Éfeso, la iglesia que se enfrió, que es importante el inicio, pero también el progreso y especialmente el final. Hay que acabar la carrera, como el Señor nos lo manda. El Señor nos enseña en esta iglesia que Él ve nuestras obras, ¿verdad? En especial la iglesia de Éfeso, una iglesia que trabajaba fiel a la verdad, celosa por rechazar la falsa doctrina o los falsos maestros. Una iglesia que sabía discernir, que tenía la motivación correcta, que hacía lo que se suponía debería estar haciendo, pero con un problema bien grave. Abandonó su primer amor y lo hacía mecánicamente y era vacío. Y aprendimos que sana doctrina y servicio externo no compensan un corazón frío. Dejar el primer amor no es un pecado pequeño, al contrario, es un pecado grave, que es el principio de la caída. Esta iglesia, Dios, Jesucristo, quitó su candelero de su lugar. Ya no existe Éfeso, la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna sí existe. Pero el Señor nos dice: recuerda, arrepiéntete y regresa donde comenzaste. Vimos también que es un llamado a los vencedores, así que no debemos dejarnos enfriar hasta que el Señor nos dé la recompensa. Y hoy vamos a ver el siguiente mensaje de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Y es interesante que justamente este segundo mensaje lo va a dedicar a la iglesia perdida. Todavía no va a las otras iglesias que se equivocaron, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver por qué es importante. Por qué es importante tocar la persecución en la iglesia, ¿verdad? Lo cual, si tú piensas, no es un mensaje popular en nuestros días. Aunque estamos viviendo este tiempo donde la gente, yo creo que el tiempo que estamos viviendo ahora, Dios está haciéndole un último llamado a la humanidad y especialmente a la iglesia, ¿verdad? El cambio de clima, que no es porque uses bolsas de plástico, nada que ver. El cambio de clima, Dios está en control de todas esas cosas. Dios bendice a los que lo honran. Dios no bendice a los que no lo honran, ¿verdad? Y muchas cosas más, que simple y sencillamente es especial en esos tiempos. Necesitas estar viendo las señales y estar atento al Señor, ¿verdad? Y es muy importante esto porque que el Señor hable de persecución es necesario, porque vivimos en un tiempo en el cual la verdad ha sido diluida o torcida. El evangelio, el mensaje de la palabra en muchos casos ha sido ignorado y reemplazado con la filosofía temporal de este mundo. Y hoy hablar de la persecución es un tabú, ¿no? Ay, no hables de eso, ¿no? Un buen sector de la iglesia se ha moldado a este mundo. En lugar de enseñar la palabra de Dios, enseña misticismo, enseña meditación trascendental, enseña humanismo, enseña psicología. ¿Para qué? Con el único fin de cómo alcanzar mi mejor vida ahora, cómo tener las bendiciones temporales de Dios, cómo no sufrir, cómo mantenerme exitoso y sano, cómo mantenerme sin problemas con la ilusión de que estoy agradando a Dios. Pero hay un problema, mi hermano, que la Biblia no enseña eso. Las mismas palabras del Señor son contrarias a esa enseñanza. Es la enseñanza del mundo metida en la iglesia. ¿Quieres saber cuáles son la enseñanza? Juan 15, 18 al 20. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me ha odiado primero. La Biblia enseña que el mundo nos aborrece. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Estas cosas les he hablado, Juan 16, 33, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje de la Biblia. Ahora, quiero explicarte por qué la persecución. La Biblia nos enseña la verdad. La Biblia nos dice quiénes somos, nos dice por qué y para qué fuimos salvos. Y nos enseña claramente que este mundo en el que vivimos está caído. Le dio la espalda a su creador. Por lo tanto, está bajo la ira de su creador, bajo su juicio. Y nos enseña la Biblia que necesita urgentemente un Salvador. Que la misma tierra en la que vivimos no va a subsistir por la eternidad. Eso nos dice la Biblia. Que no van a quedar ni los cimientos, nada. Que Dios va a restaurar cielos y tierras nuevos donde more la justicia. Nos enseña también por qué sucede esto. Nuestro primer antepasado Adán creyó las mentiras de Satanás y decidió darle la espalda a Dios, su creador. Cuando eso sucedió, Adán le entregó a Satanás la creación que Dios le había dado y le había confiado a él, ¿verdad? Y la humanidad quedó bajo el yugo de esclavitud del pecado y de la muerte. La humanidad, la creación quedó bajo el dominio del reino de las tinieblas. Entonces, tú ves a National Geographic y ves que hay depredadores y presas, ¿verdad? No es cuestión de evolución, nada de eso, no. Eso no estaba en un principio. La fauna, ves muerte, sangre, por eso ves desastres naturales, por eso la nieve se pasa como vimos ahora, ¿verdad? Mucha nieve. Por eso la humanidad está degradada, envuelta en todos los ámbitos de su ser, en pecado. Por eso la sociedad se está consumiendo en violencia, en una locura moral, literalmente, por la soberbia de creerse Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios ya tenía un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo se convertiría en este último Adán, quien con su vida, muerte y resurrección en la cruz del Calvario saldría de la tumba, iba a vencer al pecado, iba a vencer la muerte y algo muy importante, iba a destronar a Satanás, el príncipe de las tinieblas. Le iba a arrebatar su reino de tinieblas, iba a rescatar para él, como lo vimos en la canción, un pueblo, una iglesia para él, y de nosotros iba a sernos ciudadanos del reino de la luz, del reino de los cielos, recuperado por Jesucristo, ¿verdad? Pero esto no sucedería de inmediato, sino que habría un proceso de reconquista hasta que Jesucristo regresara. Pero mientras tanto nosotros reconquistamos el reino de las tinieblas a través del evangelio, y nosotros representamos ese reino de luz, ese reino de Dios. Y hoy en este mundo nosotros somos el reino invasor, rescatados por gracia en Jesucristo. Y tienes que saber eso. El momento en el que tú hiciste a Jesucristo el Señor de tu vida, te convertiste en un extranjero, en un extraño de este mundo, un mundo que aborrece al Creador, un mundo que niega lo único que lo puede salvar, que es Jesucristo, que es enemigo de Dios y por consiguiente es enemigo nuestro, de la iglesia. Hay religiones, lo sé, hay todo este tipo de cosas, pero solamente en realidad solo hay dos. Solo hay dos reinos, o el reino de Dios o el reino de Satanás. Y el problema es que este mundo que no quiere a Dios, que quiere hacer las cosas a su manera, que lo está corriendo de todos lados y que no existe y está dándole la espalda, no soporta el ser alumbrado con la verdad. Solo míralo en las redes sociales o en la sociedad en la que vivimos. No quieren escuchar, el mundo inconverso no quiere escuchar que es pecador, no quiere escuchar que está bajo la ira de Dios, quiere escuchar que es linda persona y que va a salir adelante y que todos sus sueños se van a cumplir. Eso es lo que quiere escuchar el mundo. Aman sus tinieblas. No quieren escuchar que no pueden ser independientes ni autosuficientes porque necesitan un Dios que hoy mismo está sustentando la vida y la creación en la que viven. No quieren escuchar que necesitan rendirse a Él. Y entonces suprimen la verdad, aplastan a cualquier emisario de la verdad, y esa es la razón de la persecución en la iglesia. Esa es la razón. La aflicción en un mundo caído es algo que siempre ha sucedido y sigue sucediendo desde la muerte de Abel, en el tiempo de Caín, ¿verdad? Al principio. Y si eres amigo del mundo, no vas a tener este problema, porque como lo leímos, el mundo ama a los suyos. Pero dice Santiago, si tú amas este mundo, te constituyes enemigo de Dios. Pero si eres amigo de Dios, automáticamente te conviertes en enemigo de este mundo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia nos dice. Por lo cual hay persecución. Por ejemplo, en la página de Puertas Abiertas, que es un ministerio que se dedica a servir a comunidades perseguidas, hay mucha información que puedes conseguir acerca de la persecución en la iglesia que se está librando en el 2021. Pero te voy a leer algunos párrafos de lo que tú puedes leer ahí. Se llama así Puertas Abiertas. Checa lo que ellos dicen. Más de 260 millones de cristianos actualmente enfrentan oposición y dificultades por profesar su fe en Jesucristo. 260 millones.
1 de cada 8 cristianos es perseguido. Según diversas estadísticas, podemos afirmar que los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo. Si bien la persecución cristiana toma muchas formas, Puertas Abiertas la define como cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación con Cristo. Ahí tú puedes encontrar los 50 países más donde hay más persecución con diferentes tonos de color, porque hay unos donde literalmente la persecución es morir, ¿verdad? Pero prosigo con la cuota. Dice, el martirio a los cristianos sigue siendo un problema para los creyentes de todo el mundo, incluyendo el riesgo de encarcelamiento, pérdida de hogar y bienes, tortura física, violación e incluso la muerte como resultado de su fe. Todos los días recibimos nuevos incidentes que en promedio indican que por mes 345 son asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. 219 cristianos son detenidos, o sea, en la cárcel, sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Pero, ¿dónde se persigue a los cristianos? Nos explica a ellos. Las tendencias muestran que los países de África, Asia y Medio Oriente están intensificando la persecución contra los cristianos. Y quizá las más vulnerables son las mujeres cristianas, que a menudo enfrentan una doble persecución por su fe y también por su género. Mientras tanto, en Latinoamérica, la persecución a los cristianos toma lugar en países como Colombia y México, utilizando diversas herramientas para oprimir al pueblo de Dios. ¿Quiénes son estos cristianos perseguidos? Son personas como tú y como yo, cristianos que tienen anhelos y sueños como cualquier uno de nosotros, pero debido al lugar y el contexto donde se encuentran, han enfrentado serias consecuencias para poder vivir una relación con Dios. Termino en la cuota. Entonces, la persecución, mis hermanos, es real. Este mundo caído es hostil contra la verdad. Dios no nos promete el cielo aquí en la tierra, y nosotros estamos llamados a poner nuestros ojos y nuestro corazón en lo que viene. Ese es el llamado de la Biblia, y así es como vivimos tranquilos. Donde Dios te tocó vivir, Dios no te puso a vivir en Medio Oriente, Dios te puso a vivir aquí, pero es aquí donde tienes que poner tus ojos, en la eternidad. Fíjate, Filipenses 3:18-21 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, esos falsos maestros. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esas son nuestras promesas, esa es nuestra verdadera esperanza, esa es la realidad bíblica y espiritual. Algo que aprendemos acerca de la persecución, mis hermanos, en toda la Biblia, es que la persecución no destruye la fe genuina, no destruye al creyente genuino, perfecciona la fe genuina. La persecución purifica a la iglesia, porque la persecución destruye la fe falsa. ¿Por qué? Porque un falso creyente no está dispuesto a sufrir por Cristo. Si su seguridad se ve comprometida, si su comodidad, si sus promesas temporales, ¿verdad?, que es lo que realmente ama, su mejor vida en este mundo, él o ella van a renunciar a su fe falsa. Y no es que un creyente genuino no batalla, pero va a vencer. Hay lugares con mayor persecución, como por ejemplo cuando entraron a Rusia, cuando la gente entra a China, lugares donde hay persecución muy fuerte. ¿Sabes qué te encuentras ahí? Una iglesia gigantesca, millones de creyentes, cientos de miles de creyentes. Ahí hay, donde dices, pero ¿cómo se van a unir si les puede costar la vida? Sí, y no importa, encuentras una iglesia humilde, una iglesia pura, una iglesia fresca, ardiendo por la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugares donde te cuesta todo ser cristiano, no hay conformismo, no hay tibieza, no hay gente con falsas expectativas o falsas motivaciones. En Afganistán, Pakistán, China, Corea del Norte, en diversas partes de África, la persecución es sangrienta. ¿Y sabes qué? Lejos de que la gente se aparte de la iglesia, hay cientos de miles de creyentes. Y interesante que esta gente de Puertas Abiertas dice que ellos no oran ni piden, oye, oren para que ya nos dejen de perseguir. ¿Sabes cuál es su oración? Oren para que seamos hallados fieles. Por eso oran ellos. La persecución les ayuda a ver la realidad de esta vida, la temporalidad. ¿Sabes por quiénes oran ellos? Ellos oran por nosotros.
Oran por nosotros acá en Occidente, porque para ellos nosotros somos los que estamos en peligro por este mundo y por sus comodidades. Y aquí en Memphis, aquí, o en Estados Unidos, apenas comienza la persecución, mis hermanos. Siempre hay cierta persecución, pero como esta apenas, lo más que puedes sufrir en este momento es que te desaparezcan, pues no de esta tierra, pero nomás de las redes sociales, ¿verdad? Que boicoteen tu negocio, que hagan que lo pierdan, que a lo mejor digan ya ustedes no pueden transmitir su servicio, ¿verdad? Apenas están las leyes en contra de leer y enseñar lo que la Biblia acerca de la ética enseña acerca de la ética y moral cristiana con respecto al género, al matrimonio, ¿verdad? A hablar en contra del homosexualismo. Eso está por establecerse, ¿verdad? No está lejos. Cuando eso llegue quizá se tenga que enfrentar cárcel, ¿verdad? Y entonces hoy mismo, ¿sabes qué? La iglesia comienza a ser purgada y limpiada. Ya líderes cristianos importantes, por ejemplo Max Lucado, ¿verdad? Ya se disculpó por un mensaje que dio en contra del homosexualismo, hablando de la ética de la Biblia. Hace en el 2004 creo que lo hice y se disculpó, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Se comienzan a poner de pie, ¿verdad? En el nombre de la verdad de la Biblia sin importar cuál sea la consecuencia, ¿verdad? Y es importante que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para eso. Estamos en este lugar. Nosotros no estamos sufriendo lo que se está sufriendo en otros lugares, pero sí la Biblia nos llama a estar listos para la persecución. ¿Para qué? No solamente por la persecución, sino para estar con nuestros ojos puestos en la eternidad. En el mundo tendréis aflicción, simple y sencillamente por esa promesa. Confíen porque yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Como te decía, yo no escojo los temas. Los temas nos escogen a nosotros porque leemos la Biblia y eso es lo que nos toca hoy. Hablar acerca de esta iglesia. Hoy vamos a ver las palabras de consuelo de parte de nuestro Dios a esta hermosa iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que sufre. Y yo le pido a Dios que encontremos consuelo y una fuerte convicción para que en primer lugar nos identificamos con ellos, con los que están sufriendo, y nosotros también no nos conformemos a este mundo. Y cualquier cosa que estemos sufriendo, ¿verdad? Porque también eso pasa, podamos ponerle en el lugar correcto. Y decir, Señor, tú estás en control y lo mejor para mí está por venir, Señor. Y lo creo, estoy de paso en este lugar. Entonces yo titulé este mensaje, no temas y sé fiel hasta el final. El Señor camina con nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 8 en adelante, vamos a darle lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, bendice tu palabra. Y mi primer punto es este: el Señor camina con nosotros en la tribulación. Dice el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En primer lugar, vamos verso por verso. ¿A quién vemos hablar directamente a su iglesia por medio de su mensajero? Jesucristo. Él es el que se está presentando con este mensaje. Está diciendo, aquí está el primero y el postrero. Y añade algo importante que nos muestra que es Él, el que estuvo muerto y vivió, ¿verdad? Ya en varias ocasiones el Dios Padre Todopoderoso se ha presentado en este libro con ese mismo nombre, el primero y el postrero, ¿verdad? El eterno, el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir esto? El preexistente, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por quien subsisten, el que trasciende tiempo y espacio, el que ya existía antes que todo fuese creado y que va a existir aún después de que todo sea destruido, ¿verdad? Ese es Dios y ese es Jesucristo, y aquí vemos esta diferencia, ¿no? Identificándose con Dios el Padre como uno mismo con Él en esencia y en naturaleza, pero fíjate cómo en Isaías el mismo Padre se presenta igual, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Checa, igualito, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, ¿cómo se atrevería a presentarse así? Jesucristo es Dios eterno. Y no hay ninguna duda, ¿verdad?, de que la doctrina está por toda la Biblia confirmada. Y sabemos la doctrina de la Trinidad. Y sabemos que es Jesucristo porque Él añade esto y dice, el que estuvo muerto y vivió. Y dices, ¿cómo el Dios eterno pudo haber muerto? Pues precisamente esta afirmación
confirma otra doctrina maravillosa, la doctrina de la encarnación. El Hijo de Dios, quien se hizo un ser humano, quien tuvo que hacerse como el hijo de Adán, el hijo del hombre, ¿verdad? El hijo de Adán, cuando le dicen el hijo del hombre a Jesucristo, le están diciendo el hijo de Adán. Se hizo como uno de nosotros para poder morir en nuestro lugar. Y él, sí, sin duda alguna, murió como hombre, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, porque la carne tenía que ser juzgada, tenía que caer la ira de Dios para que nosotros fuésemos salvos. Hebreos 7:16, sino según el poder de una vida indestructible. Romanos 6:9-10, estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero que ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Uno más que muestra el poder de Dios y cómo lo hizo voluntariamente. Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Esta es una doctrina maravillosa, profunda, increíble, donde en Jesucristo hay una nueva creación. Este infinito Dios hombre que murió como hombre, pero resucitó con poder. Y no es casualidad que se presente de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque checa a quién le está hablando. A la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. Y tenía que hablarle de esto. Tenía que decir a la iglesia en esta frase: hey, hijitos, yo vencí a la muerte, no teman. No desmayen en tiempos de dificultad y persecución. ¿Saben qué, hijos de Esmirna? Los perseguidos, de los perseguidos yo fui el más perseguido, más injustamente perseguido. Yo fui calumniado, fui rechazado. Es más, me llamaban comelón y bebedor, amigo de pecadores. Me llamaban blasfemo, desobediente de la ley, hijo de fornicación, el culpable de que Roma viniera y destruyera a Israel. Me dijeron de todo. Intentaron matarme durante todo mi ministerio terrenal hasta que me llevaron a la cruz. Situación que estaba bajo el poder del soberano Dios. Pero los entiendo. Quiero que entiendan que los entiendo. Si ustedes, iglesia sufriente, en verdad son míos, no tienen nada que temer. Y es un privilegio que ustedes, Esmirna, se identifiquen conmigo, aún en la tribulación. Te digo, un tema tabú dentro de la iglesia. Pero esto está en la Biblia y necesitamos aprenderlo, necesitamos madurar. Y se dirige a esta iglesia de Esmirna, mi hermano. De esta iglesia no tenemos mucha información, de hecho nada de información en las escrituras. Muy probablemente fue fundada en el ministerio, durante el ministerio de Pablo o después por alguno de sus discípulos. Pero algo interesante también es el nombre de esta iglesia, Esmirna. Esmirna es el nombre griego de la palabra hebrea mirra. ¿Te suena? Y esta mirra es una sustancia resinosa. Se usaba para dos cosas, como perfume, tenía que machacarse, se usaba como perfume y al mismo tiempo se usaba para embalsamar a los muertos. Por ejemplo, Jesucristo fue embalsamado con no sé cuántas libras de mirra. Entonces la mirra también se asociaba con la muerte. Y es significativo que esta iglesia sufriera y fuera oprimida como la mirra y fuera machacada por la persecución para luego producir un olor fragante para Dios, un olor aceptable. Para eso existimos, mi hermano. Y esta era una ciudad que era muy antigua en los tiempos de Juan, ¿verdad? Todavía existe, está ahí en Turquía, en la actual Turquía, se llama Izmir, ¿verdad? Izmir así, I-Z-Emir. Y esto la hace muy antigua, ¿verdad? Pero ¿por qué era conocida esta iglesia? ¿Por qué había esta persecución? Bueno, era conocida porque tenía era aliada incondicional de Roma. ¿Hasta qué punto estaban aliados con Roma? Roma les dio su gobierno solo, les dio muchos privilegios. Imagínate, ellos hasta construyeron un templo para adorar a Roma y al César como Dios. Una iglesia una ciudad como aquellos tiempos envuelta en paganismo, había medicina, había muchas cosas en ese lugar. Pero tenían un templo a Roma, a César, a Cibeles, a Zeus, a Apolos, a Esculapio, a Afrodita, ¿verdad? Y por ejemplo en Esmirna, algo importante por lo cual también vamos a ver que vino la persecución, es que exigían una vez al año adoración al César como Dios. Entonces tú tenías que ir a elevarle incienso y después te daban tu certificado, sí vino y sí cumplió. Obviamente los cristianos nunca querrían proclamar que César era Dios y mucho menos adorarlo. Entonces era un pecado capital o un delito capital el decir Jesucristo es Dios, ¿verdad? Nadie más que Él es el único rey. Y eso les traía mucha persecución
¿verdad? ¿Sabes cómo le llamaban los cristianos en ese tiempo? Los cristianos les llamaban ateos, porque ellos no creían en todos estos dioses, no creían en el César y solamente el único Dios vivo a través de Jesucristo, ¿verdad? Y no rendían adoración a César. Pero lo que estamos viendo aquí es que Esmirna fue una iglesia que se negó a sí misma, que negó al mundo, que se negó a la cultura y que entregó todo por Cristo. Por eso el Señor le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por todos los flancos tenía tribulación esta iglesia, ¿verdad? Por Roma, su pobreza y los judíos. Entonces, reconocemos otra cosa importantísima, otra vez, ya lo mencioné, pero el Señor está viendo tus obras y mis obras. ¿Qué está viendo el Señor? Tus obras. Está viendo tus intenciones, tus pensamientos. No solamente eso, los está evaluando. Y algo interesante que esta iglesia de Esmirna no abandonó su primer amor, al contrario, la tribulación los movió a ser más leales y amar más a su Señor Jesucristo. Y Jesucristo les dice, yo conozco, otra vez esta palabra, he ido, que la vamos a ver en los 7 mensajes a las iglesias, que significa he percibido, he visto, comprendo, entiendo, estoy bien informado. Pero en este caso, con la iglesia de Esmirna, acerca de tu tribulación. Esta es otra palabra interesante, la palabra tlipsis, que significa presión, estrechez, aflicción, angustia o sufrimiento, ¿verdad? El Señor estaba viendo todas estas cosas, ¿verdad? Ellos, algo importantísimo acerca de la aflicción, acerca de la presión y la angustia, es que hoy en Medio Oriente también se ve, pero en estos tiempos igual. La gente no comienza perdiendo su vida porque dice soy de Cristo. No, hay un proceso. Si alguien se convierte en Cristo, ¿sabes qué es lo primero que sucede? La primera presión que empieza a suceder es la presión familiar. Lo primero. Si eran casados y uno se convertía regularmente, el incrédulo abandonaba al cónyuge cristiano. Le quitaban todo privilegio, lo dejaban en la calle, le quitaban sus hijos, su posición familiar, su trabajo, hasta llegar a perder su vida. Entonces piensa en este tipo de vida, mi hermano, que lo pierde todo. Dice en Mateo 10, 34, 35, por eso el Señor nos recuerda, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, en este contexto. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces te das cuenta, está este asunto de Esmirna, que esta gente lo perdía todo. Como ya lo mencioné, solamente hay dos reinos en este mundo, solo hay dos reyes, el Dios eterno o el usurpador, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y como te digo, al ser rescatado, entonces comienza esta eterna pelea, ¿verdad? Y estas divisiones en la familia, pero son divisiones por la verdad, ¿verdad? Por alguien que viene a Cristo y de pronto, bueno, hay que lavarle el cerebro, hay que hacer algo porque este ya enloqueció, ¿verdad? Y entonces se convierten en esta enemistad entre las tinieblas y la luz. Y te identificas con uno o con otro, no puedes estar en medio, como dice Santiago, fíjate, Santiago 4, 4 al 5, nos advierte y nos dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Entonces, esto sucede. Hay conflicto cuando alguien decide caminar por el Señor, pero es importante que es un conflicto por causa de la verdad. No estamos hablando de un matrimonio, de una cuestión de que el pecado trae conflicto. Eso es diferente. Estamos hablando aquí de la persecución. Sí, en Cristo recibimos paz y la reconciliación más importante que necesitamos en nuestras vidas, la cual es paz para con Dios, ¿verdad? Reconciliarnos con el que no solo puede quitar nuestra vida, sino mandarnos al infierno. Y lo más importante es tener la paz verdadera de Dios. Pero sin embargo, hay un conflicto entre la oscuridad y las tinieblas. Y cuando alguien decide pararse en la verdad, siempre va a haber una división en las tinieblas, ¿verdad? Ahora, en nuestro alrededor a veces se enciende Roma, como dicen, ¿verdad? Pero siempre será mejor identificarnos con Cristo en el reino de la luz que identificarnos con un mundo incrédulo y ser enemigos de Dios, porque el mundo es temporal.
¿Sabes que estaba yo leyendo el testimonio de Policarpo? Muy famoso este testimonio. Este Policarpo fue un padre de la iglesia, ¿verdad? Y él precisamente fue famoso porque murió ahí en Esmirna, ¿verdad? Y este hombre fue quemado vivo aproximadamente un siglo después de esta carta. Era un hombre de más de 80 años, un hombre respetado, un hombre de oración, un líder de la iglesia, ¿verdad? Este emperador Domiciano, creo que ya no era Domiciano, pero los emperadores seguían persiguiendo a la iglesia hasta que lo apresaron. Dice que después de muchas cosas lo apresaron, se dieron cuenta que era un viejito, ¿verdad? Se dieron cuenta que ya era mayor, y ya cuando lo llevaban al estadio, le empezaron a decir: oye, pues niega a Cristo, hombre, solo niega a Cristo, nomás tienes que decir: César es Dios, Jesucristo no es Dios. Y ya no te va a pasar nada, hombre, ya eres viejo. ¿Qué necesidad tienes de pasar por tanto sufrimiento? Bueno, se dice las palabras famosas de él, que él le dijo: mira, ¿sabes qué? He servido a mi Señor Jesucristo por más de 80 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo lo voy a traicionar hoy? Otra cosa que se dice de él es que cuando lo sentenciaron a la hoguera por no negar a Cristo y decir que César era Dios, les dijo a la gente que le estaba gritando: miren, yo voy a arder por unos minutos, pero lo que les espera a los malvados e incrédulos es arder por una eternidad, ¿verdad? Se dice que sucedió un milagro mientras él era quemado. Puedes leerlo en su historia, ¿verdad? Pero dice que después de muchas cosas que él habla, dice, no tendría tiempo para decirlo, pero él oraba y se dice que las llamas no lo quemaron, que hicieron literalmente como un arco, ¿verdad? Que lo rodearon, que él brillaba en el centro de las llamas con gozo en su rostro. Y se cuenta también que en lugar de salir olor a quemado, del fuego salía mirra, ¿verdad? Salía precisamente una dulce fragancia, como si fuera incienso, porque era olor grato al Señor. Y cuenta la historia, porque no es una leyenda, sino historia, que al ver que no se quemaba, mandaron un verdugo para que lo alanceara. Y se dice que cuando lo hizo, llegó una paloma y salió tanta sangre que se apagó el fuego. O sea, todas estas cosas pasaron en gente como este hombre, pero tú puedes leer toda su historia. Era un hombre pues entregado al Señor, un hombre de oración, pero nos muestra algo muy importante, mis hermanos, que el Señor está con los suyos siempre y hasta el último momento. Y yo estoy seguro que Él manifiesta su gracia maravillosa a cada persona que decide dar su vida y entregar su vida para Él, en cualquier lugar. Por eso la iglesia crece tanto, porque es fácil ver al Señor en estas circunstancias. Y en la Escritura, por ejemplo, también vemos a Esteban. No sé si tú lo has leído ahí en Hechos 7, lleno de gracia. Dice que su rostro era como el de un ángel. Y fíjate hasta dónde llegó la gracia del Señor sobre él. Dice Hechos 7, 54 al 56. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, porque Esteban les había dado un testimonio. Pero Esteban, chécalo, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dice que ahí comienzan, se jalan los pelos y se le van encima. Pero el original nos muestra aquí que cuando ve al Hijo del Hombre sentado, no lo ve sentado en su trono, lo ve de pie, viendo a Esteban morir por él, ¿verdad? Y checa hasta qué punto llegó la gracia de Dios por este hombre que muere perdonándolos. Dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, rogando por ellos. Esa es la gracia del Señor, cuando nosotros le honramos fielmente a pesar de lo que sea, ¿verdad? Ahora, esto es a la hora de la muerte de un mártir, pero el Señor promete estar con nosotros en cualquier tribulación, cualquiera que ésta sea. No tienes que estar en la lumbre para ver la gracia de Dios. Si tú le estás honrando, si tú estás siendo atribulado por causa de la palabra y de su nombre. Fíjate lo que nos dice en Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice bienaventurados los que padecen persecución por chismosos, no, dice por causa de la justicia. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen, les persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Muy importante lo que estamos viendo acerca de la persecución. Ahora, para la iglesia de Esmirna, no solo era la persecución la atribulada. ¿Sabes qué también la atribulaba? Su pobreza. Obviamente, como dice aquí, le dice el Señor: yo conozco tu pobreza, pero eres rico. O sea, la persecución obviamente es fácil que nos haga perderlo todo materialmente hablando. O sea, el número de gente que tú lees en estos lugares como Puertas Abiertas que sale de Siria huyendo es muchísima, es grandísimo. O sea, imagínate que te ponen una letra en tu casa y te dicen: pues mañana te venimos a matar. Obviamente tienes que dejar ahí primos, tíos, abuelos, tu negocio, todo lo que tienes.
abandonar completamente tu vida, tus posesiones y tus comodidades e irte quién sabe a dónde, ¿verdad? O con la presión te dejan en la calle literalmente y la gente no niega a Cristo. Las iglesias subterráneas que hay en esos lugares, no hay ninguna comodidad, cual que ministerio de niños y que aire acondicionado. Si hace calor, están en el calorón. Si hace frío, están en el frillazo. En el libro de Locos por Jesús cuentan cómo en el tiempo de la Unión Soviética tenían que bautizarse en la noche. Imagínate este frío que tuvimos hace unos días, no es nada a comparación con los fríos que hay en Rusia. Y cuenta la historia que se bautizaban de madrugada y abrían hoyos en algún lago congelado. Imagínate, mi hermano, ahí se bautizaban. Y cuentan los testimonios que algunos de ellos el agua no la sentían ni fría. O sea, hay bastantes cosas. Y yo me pongo a pensar, aquí tenemos tanta comodidad, ¿verdad? Tanto ministerio de esto, lo otro. Allá ni siquiera tienen Biblias suficientes para todos. Y entonces es lo que el Señor le está diciendo a Esmirna, a esta iglesia de Mirra. Entiendo tu incomodidad. Sí es cierto, puedo ver cómo según este mundo eres pobre, pero le dice, en realidad eres rica, Esmirna, porque de tu sufrimiento está fluyendo un olor fragante a mi nariz. O sea, muchos de los creyentes de Esmirna eran esclavos también, no tenían posesiones, y los que tenían las habían perdido, pero el Señor les dice, no, eres rico, no has negado mi nombre, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y hay grande galardón para ti en mi reino. O sea, tienes lo que verdaderamente es valioso para mí, iglesia de Esmirna, y lo que nosotros deberíamos tener. Tienes mi salvación, tienes santidad, tienes gracia, tienes paz, tienes compañerismo, tienes mi amor, tienes mi aprobación, tienes mi consuelo. Imagínate, lo vamos a contrastar después contrastar con la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia y sin Cristo que el Señor tenía que tocar para que lo dejaran entrar. Una iglesia llena de todo tipo de comodidades, entregada a este mundo y a su pecado. Y el Señor le tiene que decir a esa iglesia, ¿sabes que tú, la Odisea, dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada? Es más, ni de mí. Y que eres bienaventurada. Y no es cierto. Eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Eso le dice a la Odisea, hermanos. Debemos de darnos cuenta dónde está nuestra riqueza y dónde está nuestra pobreza. Y necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Nos urge, mis hermanos, cambiar nuestra perspectiva en cuanto a lo que llamamos bendición. Nosotros no le llamamos bendición a lo que este mundo le llama bendición. Lo que llamamos algo valioso, por lo que nos desgastamos en esta vida. Sin duda se cumple lo que dice la palabra. Lo que los hombres tienen por sublime para Dios es abominación. Y de la misma manera el incrédulo menosprecia para lo que Dios es verdaderamente valioso. Pero el Señor le dice a la iglesia, Esmirna, tienes lo que necesitas, no eres pobre. Ahora, Esmirna no solamente sufría persecución por parte de los romanos, no solamente sufría su pobreza, sino tribulación de parte de los judaizantes, ¿verdad? Eran el pueblo de Dios en la carne, descendientes de Abraham, pero negaron al Mesías. Se rebelaron contra Dios y en ese momento se convirtieron en sinagoga de Satanás, ¿verdad? Porque aborrecían a Cristo y lo perseguían terriblemente, ¿verdad? Pablo era uno de ellos, pero el Señor lo convirtió. Pero eso sucede por todo el Nuevo Testamento, por todo el libro de los Hechos, ¿no? Desprestigiaban a los cristianos, los apedreaban, los castigaban, los denunciaban, al punto de que Pablo escribe esto en Romanos 2, 28 al 29. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, vemos a esta iglesia de Esmirna sufriendo persecución por todos los flancos, ¿verdad? Vemos a esta iglesia despidiendo esta mirra preciosa, este aroma precioso, esta hierba aromática, ¿verdad? Emitiendo dulce aroma para el Señor, por aquellos que decidían amar al Señor, decidían darle honra y estaban dispuestos a perderlo todo por su Señor hasta la muerte. Ahora, eso es lo que vemos, mi hermano. Quizá porque estemos en esta situación, quizá lo que venga en el futuro, yo no te quiero asustar, simple y sencillamente lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Quizá venga persecución para la iglesia más fuerte, aquí no lo sé, pero lo que sí sé es que una iglesia perseguida es una iglesia purgada, es una iglesia purificada, es una iglesia fiel y se va a sostener porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Punto número 2,
El Señor es soberano y está en perfecto control. Fíjate lo que le dice en el versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, le da 2 mandatos el Señor a Esmirna para esta iglesia perseguida. El primero es, no temas. Y nada es nada. Como ya lo mencioné, el Señor da gracia. Otra cosa que me gusta mucho es que el Señor sabe exactamente lo que va a suceder, porque Él conoce el futuro y todo está bajo su mano soberana. Y Él es capaz de cambiar todo mal que Satanás tenga en nuestra contra en bendición. Acuérdate de eso. Si eres de los que ven esas películas de terror, que no te las recomiendo, guácala, no es Satanás contra Dios, no es la eterna lucha entre el bien contra el mal. No, Satanás es una creación de Dios y está bajo su mano soberana. Solamente hay un Dios todopoderoso y Satanás para nada es igual a Dios. Si es un ser que se opone, un ser creado que se corrompió y Dios lo utiliza para cumplir sus propósitos. Pero por ejemplo tienes la historia de Job, ¿no? Cómo el Señor le regresó mucho más. Tienes la historia de José, cuando fue vendido como esclavo a sus hermanos. Después los hermanos estaban bien temerosos. Le dice, Dios utilizó lo que ustedes hicieron para mal, para bendición, para poder soportar la vida de este pueblo. Otro ejemplo importantísimo, la cruz, ¿verdad? Un terrible castigo, humillación, dolor y vergüenza atestado por Satanás, quien mordió el talón de Jesucristo. Sí, Satanás, ¿verdad? Pero de ella, ¿qué surgió? La más grande victoria que jamás haya podido existir. Entonces, es cierto, Satanás quiere robarnos, destruirnos, matarnos, corromper la imagen de Dios en nosotros y quiere probar algo muy importante, que puede destruir la fe salvadora. Pero cada vez que lo hace, así como con Job, como con José, como tú y como yo, espero, cuando lo hace con un creyente genuino, queda comprobado que Dios es fiel y que eso no es posible. Nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y sí, mientras Satanás tiene en su mente malvadas maquinaciones destructivas, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a la prueba? ¿Qué está haciendo Dios en medio de la prueba para nosotros, mis hermanos? Sea persecución o ahora, ¿verdad? Dice Primera de Pedro, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Estaban siendo perseguidos también ahí. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, o sea, de identificarse con el Señor, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y es lo que vamos a ver revelado en Apocalipsis y lo que debemos estar esperando. Versículo 14. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, así como sobre Esteban, sobre Policarpo. Versículo 15. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido o chismoso, fíjate. Versículo 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Cuántos quieren llevar el nombre de Cristo, mis hermanos? Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Lo vamos a ver. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. No se dejen amoldar por este mundo, ¿verdad? Palabras mías. Primera de Pedro 6:7, hablando de la prueba también, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por último, Santiago 1:2-3. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Escucha el idioma de la Biblia, mi hermano. No es mi invención, es lo que la Biblia enseña. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Checa eso. Entonces toma en cuenta que la prueba de Dios para el creyente no es para verlo fallar, sino para que tú como creyente compruebes que en verdad has creído. La prueba, la persecución, las dificultades fortalecen la fe del creyente. Dios no nos llama a estarles reprendiendo. Te reprendo, prueba. ¿Cómo dicen? Y no lo declare, porque entonces vas a quedar enfermo. Cuidado, mis hermanos. Eso no enseña la Biblia.
La persecución fortalece la fe, la prueba. El amor del Señor, cuando vemos su fidelidad en medio de la prueba, cuando lo vemos caminando con nosotros en valle de sombra de muerte, infundiéndonos aliento con su vara y su cayado. Cuando vemos su protección, no sé si hayas leído la historia en Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno del fuego y un cuarto ser que se supone que es Jesucristo, haciendo maravillas, no dejando ni siquiera que olieran a humo. Y le dice la duración de la prueba. Esto es algo importantísimo también, mis hermanos, porque Él nos habla de la soberanía de Dios. Van a ser nomás 10 días. O sea, ¿qué significa esto, mi hermano? Que Dios es bueno, que no debemos dudar de su bondad, que Dios no es un desalmado y cruel, sino que Él es cuidadoso y que sabe lo que hace, que no nos va a dar más de lo que podamos soportar y nos va a dar gracia para soportar cualquier prueba que nos ponga, mientras nos mantengamos en Él, mientras no nos aislemos y estemos con Él. Algunos interpretan que estos 10 días son los 10 periodos de persecución de Roma a la iglesia. Otros dicen que se refiere a 10 años, pero yo creo que lo mejor es interpretarlo como lo dice la Escritura clara y llanamente, 10 días literales. Y si piensas, no es mucho tiempo. ¿Qué significa esto, verdad? Que sí es cierto, Dios permite zarandear a la iglesia como trigo, como zarandeó el diablo a Pedro y el Señor se lo permitió, como zarandeó a Job y Dios se lo permitió. Pero el hecho de que Dios nos da un tiempo exacto, ¿verdad? Y nos diga lo que va a suceder, nos muestra dos cosas. Él es soberano y controla cada circunstancia de tu vida y la mía. Y que si viene la prueba, en lo más oscuro de ella va a comenzar a clarear la mañana. ¿Qué significa esto, mi hermano? No importa cuánto Satanás se empeñe en destruir a la iglesia o a los creyentes. En primer lugar, no tendrá éxito. En segundo lugar, puede ser que su ataque sea intenso, pero va a durar poquito. Es breve. Y el Señor sabe qué tan intenso y hasta cuándo, ¿verdad? Y lo que Satanás pueda hacer en nuestra contra no se compara con la increíble victoria eterna que vamos a tener junto a Él y con la majestad gloriosa que recibiremos, con la gloria de Él que recibiremos cuando Él sea revelado como lo vimos en la palabra de Dios, por no haberle negado. Dice, si le negáramos, Él también nos negará. Segunda de Corintios 16 al 18 dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, que por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Ese es Pablo hablando. Checa lo que dice Pablo, pero los sufrimientos ligeros y efímeros, subraya eso en tu Biblia, pero los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible. Esa es la clave, ya que lo que ves es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Quieres ver de qué sufrimientos ligeros y efímeros habla Pablo? Ahí te van. Segunda de Corintios 11, 24 al 28. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. Y era bien grueso eso, mi hermano. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias, sin mencionar su encarcelamiento en Jerusalén y en Roma, los intentos de ser asesinado y su muerte por decapitación en manos de Nerón. Esos son los efímeros sufrimientos de Pablo. Imagínate, mi hermano, para Pablo, yo creo que los predicadores de hoy, Pablo estaría maldito, ¿no? Si es que para lo que Dios te salvó es para vivir tu mejor vida ahora. Pero ¿qué hacía que Pablo tuviera todo esto como ligero y efímero, mi hermano? Pues tenía puestos sus ojos en la eternidad, la voz de su Señor, y su Señor le acompañó en cada paso de su vida como testigo fiel. Y por eso el Señor le dice a Esmirna, no temas, estoy en control total y yo voy a usar todo esto para tu bendición. Y finalmente le da las palabras de aliento, mi hermano. Punto número 3. Dios está esperando fidelidad, lo cual será recompensada. Eso es lo que está esperando Dios de ti. ¿Qué está esperando de ti? Fidelidad. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad, ¿sabes que es bien parecida a la palabra fe? Se parecen, son dos palabras que tienen la misma raíz. Fiel es la palabra pistos
Y fe es la palabra pistis, ¿verdad? Solo que conjugada de diferente manera. Pero ese es el mandato del Señor. Cree en mí, confía en mis promesas, mantente fiel a ellas, porque en ellas te estoy diciendo quién soy yo, te estoy diciendo quién eres tú, te estoy diciendo la verdad, no las mentiras del mundo. Te estoy mostrando el verdadero futuro, lo que sucederá con este mundo impío o con cualquier impío que muera sin mí, y de lo que se sucederá con el que confíe en mí, porque no sabes si mañana el Señor te va a llamar. La perseverancia, mi hermano, es una prueba definitiva de la fe genuina. Por así decirlo, ¿cuándo se acaba el juego de la fe? Cuando nos toca colgar los tenis. ¿Qué quieres decir, Chuy? ¿Que tengo que llegar al punto de ofrecer mi vida en la hoguera como Policarpo para comprobar que soy fiel o que fui fiel? No necesariamente. Dios tiene este tipo de privilegios para determinada gente, porque son privilegios en tiempos determinados. Y yo creo que está hablando en los dos sentidos cuando le dice ser fiel hasta la muerte. El punto es que necesitamos entrenarnos para estar fieles a pesar de cualquier situación y dispuesto a entregar nuestras vidas por la fe si es necesario, confiando en nuestro Señor. Pero también es que nos mantengamos fieles a la verdad, de pie, fieles a su palabra, hasta el día en que nos toque partir de este mundo. Como dicen, hasta que nos toque graduarnos de la vida para recibir lo que no es nuestro. ¿Cuál es la recompensa de los fieles, mi hermano? La corona de la vida. La corona no es una corona esta de reyes, sino una diadema, Stéfanos. Una diadema que se les daba a los jugadores de Juegos Olímpicos que terminaban la carrera. En su maratón era un reconocimiento, era una recompensa y era la culminación. Y el logro de la perseverancia de la fe genuina era esta fe salvadora, la vida eterna. Y como ya lo vimos, ¿verdad? No es que yo sea paciente e increíble espiritualmente, ¿verdad? Y logre esta recompensa, no es así. La paciencia es un fruto del Espíritu y esta me va a llevar hasta el final, a pesar de pruebas y tribulaciones, mientras yo me mantenga firme en el Señor, ¿verdad? Y cuando yo llegue al final, va a comprobar que fui un creyente genuino y voy a comprobar que mi fe fue auténtica. O sea, el verdadero creyente va a perseverar hasta el final porque nada le puede arrebatar de la mano de su Señor. Así de sencillo. Al mismo tiempo, eso es en mi presente temporal. En la eternidad puedo ver a Dios sosteniéndome, pero en mi tiempo temporal, ahora sí, es mi responsabilidad mantenerme fiel a lo que he creído. Esa es la fe, eso es caminar en la fe, fiel a mi Señor, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta fe que honra a Dios, esta fe que niega al pecado, que se niega a este mundo, que le trae una gloria tremenda a Él, ¿verdad? Mira lo que le dirá a los santos en la gran tribulación. Ya estamos por terminar. Dice Apocalipsis 12:11. Cuando está hablando de ellos acaban de ser ahorita muertos, muchos de ellos en la gran tribulación, y mira lo que les dice. Ellos lo han vencido, ¿verdad? Al anticristo, por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y cheque cómo esa frase me encanta. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Wow. Ese es el punto, mi hermano. No amar tanto esta vida como para tenerle miedo a la muerte. De todos modos, tú y yo tenemos fecha de caducidad. ¿Te habías dado cuenta de eso, mi hermano? ¿Te habían dicho que 10 de cada 10 se van a morir? A nadie le gusta escuchar eso, pero de todas maneras, el Señor nos llama a esto. Pero el fin de estas personas, ¿sabes qué fue? El principio de sus vidas. Ya lo vamos a ver más adelante. Fíjate lo que el Señor dijo con toda claridad y nos promete, Juan 12, 25 al 26. El que ama su vida la perderá. Si tú dices, ay no, yo no le voy a entregar nada, ya me voy corriendo, me voy a esconder. Pues de todos modos, cuando se destruya todo el mundo, vas a estar delante del juez. De todos modos. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Me encanta esta promesa del versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, ¿verdad? El que aborrece su vida en este mundo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, a cualquier precio. Y como te repito, mi hermano, hoy en este país no estamos sufriendo ese tipo de persecución. Te digo, quizá por mucho nos borren de Facebook o YouTube o cualquier otra red social. Pero no importa, yo pienso que 12 apóstoles sin redes sociales alcanzaron el mundo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Si alguna vez sucede, no ha pasado, ¿verdad? Y quizá en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Quizá comencemos a recibir multas o hasta cárcel
Yo en este caso por predicar que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer, que el homosexualismo y el lesbianismo es un pecado, que el transgénero, todos son pecados abominables que Dios aborrece. No a las personas, pero sí el estilo de vida, ¿verdad? Y en la gran tribulación especialmente, mi hermano, las cosas van a cambiar. Porque ahí sí, todo creyente va a sufrir hostilidad y la muerte, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el mayor peligro que corremos en este país, ¿sabes cuál es? Perder nuestro estilo de vida. Eso es lo más a lo que podemos negar, la comodidad. Perder el sueño americano. Y créeme que eso es un gran peligro, porque mientras más tienes más que abandonar y a lo que renunciar. Por eso yo te animo, mi hermano, mi hermana. No estoy diciendo que hagas un bote de pobreza y te metas a una cueva, no. Dios te ha dado lo que tienes, disfrútalo, lo tienes para la gloria del Señor, pero sabe que eres un mayordomo. Y necesitas entrenar tu corazón. Y necesitas discernir. Necesitas aprender a identificar esos ídolos de este mundo que están en tu corazón y que lo ocupan. ¿Qué es un ídolo? Pues desde muñequitos a cualquier cosa que ocupe. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser tu matrimonio, puede ser tu éxito, puede ser tus títulos, tus juegos de fútbol, todas esas cosas. Tu comodidad en este mundo. Necesitas enseñarte y entrenarte a que solamente hay uno que verdaderamente sacia, y ese es Jesucristo. Y tú dirás, qué duro. Bueno, piénsalo bien, mi hermano, porque en el tiempo de Pablo la persecución estuvo gruesa. Pero ¿qué crees? En el tiempo de Juan, en el tiempo de Policarpo, pero ninguna de esas personas está viva. Incluso los que persiguieron y los que se creyeron Dios. Pero te voy a decir que Pablo, Policarpo, Juan están con Jesucristo en la eternidad. Y estas personas están en el infierno. Tienes que pensar en eso. Hasta la persecución comunista en Rusia ya no existen. Todos fueron y rindieron cuentas. Y tú no sabes cuánto va a durar tu vida aquí. No lo sabes. Y esa es una pregunta que tienes que hacerte. Señor, tengo que serte fiel, Padre. Porque siempre tendrás la oportunidad de decir, ay no, yo ya no voy a Calvary, ese pastor puras persecuciones y pruebas. No habla de que voy a ser exitoso, no habla de que no me voy a enfermar. O puedes pensar y creer que la Biblia es verdadera y comenzar a configurar tu vida a la verdad. Y creer que el Señor dijo, el que ame su vida, la va a terminar perdiendo de todas maneras. Y tú y yo estamos delante del Señor, mi hermano, y podría ser hoy mismo que el Señor nos llame. No tienes garantía de que no sea así. El punto es estar listo. Y el Señor termina con una maravillosa promesa de aliento y palabra. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la promesa, mi hermano. Preguntas de aplicación. ¿Te ha amanecido en verdad? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes vida eterna? ¿Estás vestido del nuevo hombre creado en Dios en justicia y santidad de la verdad? Entonces tienes oídos para escuchar. Ahora pon atención y obedece. No dejes ir este mensaje nomás así. Pon atención y obedece. Porque no sucede nada si solo te vienes a sentar y luego ya sales de aquí y no sabes ni de qué se trató. Es el Espíritu Santo el que nos habla a las iglesias. Dice, les estoy hablando a ustedes, iglesias. Aquí en Memphis, en el mundo entero, especialmente Calvary, te estoy hablando hoy a ti. A ti, Chuy. A ti, Juan, Lupita, como quien seas. ¿Nos tocará ver persecución física, mi hermano? Yo no lo sé. Pero lo que sí es que tú y yo estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a este mundo, a su propuesta. Y estamos llamados a vivir para Cristo. Y esa es la pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Cuál es la promesa? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes son los vencedores? La victoria que vence el mundo es nuestra fe. ¿Qué es vencer el mundo? Su sistema, sus mentiras, sus seducciones, el poder del maligno, ¿verdad? ¿Quiénes son los que vencen? Aquellos que han recibido la gracia y el poder de Dios, la regeneración, que han sido redimidos, aquellos que se mantienen firmes en la verdad hasta la muerte, aquellos que se identifican con Cristo y se constituyen enemigos del mundo. Y nos da la promesa de la iglesia sufriente perseguida. Como dice el dicho, el que nace una sola vez muere dos veces. El que nace dos veces morirá una sola vez. Y esa es una pregunta que te voy a hacer al final, si ya naciste de nuevo.
¿verdad? Porque nacemos la vida natural del vientre de nuestra madre, pero necesitamos otro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y puede ser que tu vida en Cristo te lleve hasta la muerte física por causa de Cristo. Pero el Señor te dice, ¿sabes qué? De cualquier manera morirás, pero si es este caso, esta segunda muerte no la sufrirás si has nacido 2 veces. Ahora, esta segunda muerte es importante que entiendas algo, mi hermano. Esta segunda muerte no es aniquilación, porque eso enseñan algunas religiones falsas. O sea que cuando esta segunda muerte no es dejar de existir, es condenación eterna, es consistente y eterna condenación en el infierno con toda la conciencia, tinieblas y desesperación por la eternidad. Es algo terrible. Por eso es que predicamos el evangelio. No quieres ir ahí, no, nadie debería ir ahí. Mateo 10:28. Por eso nos dice, no temas a los que quieren matarles el cuerpo y no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quieres ver un adelanto de lo que es la segunda muerte? Apocalipsis 20, 14 al 15. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Esto es después del milenio, esto ya es casi al final. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, que no ganó esta corona de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, qué importante es la fidelidad. Qué importante es la honra a Dios con nuestra fe y confianza en quien es Él. Darle nuestro voto de confianza, y especialmente en momentos de tribulación y prueba. La tribulación y la prueba destruyen la fe falsa, pero fortalecen la fe verdadera. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo a Timoteo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es verdad, el emperador Domiciano persiguió a esta iglesia, parecía reinar y la iglesia de Esmirna perder, pero después de 2000 años, mi hermano, Domiciano ya no es rey y está en tinieblas. No así Esmirna. Por último, Apocalipsis 21, y ya casi oramos, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y será mi hijo. Checa con qué comienza la lista. Pero los cobardes e incrédulos, de ahí se viene a lo demás, ¿verdad? Los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Hechicería tiene que ver también con drogadicción. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Eres un vencedor, mi hermano? Hay un precio que pagar al mantenernos firmes en Jesucristo, en sus promesas, en el evangelio. La fe tiene un precio, la obediencia. Hay persecución. Negarnos a nosotros mismos, no entregarnos a nuestras pasiones y deseos, proclamar la verdad fielmente. Satanás y el mundo nos aborrecen, es cierto. La carne, que no se somete a Dios ni tampoco puede, no nos deja de demandar que la satisfagamos, pero no nos entregamos a ellas porque amamos al Señor, porque sabemos quiénes somos. Y Jesucristo, Dios sabe que es difícil, pero habrá recompensa o pérdida por fidelidad o infidelidad. Y el Señor nos está hablando, nos ha hablado, tenemos que responder. Y especial en estos últimos tiempos, mi hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Mira la lista anterior, comienza con los cobardes e incrédulos. Los que dicen, ay no, se siente re feo, mejor amo este mundo y mis pecados. Acuérdate que el Señor camina con nosotros en nuestras tribulaciones. Acuérdate que Él está en perfecto control. Acuérdate que Él va a recompensar la fidelidad. Necesitamos ser esta iglesia de Esmirna, que surja de nosotros olor fragante a Él, que las pruebas expriman en ti y en mí un olor fragante, que las pruebas fortalezcan nuestra fe, no que te hagan tropezar, porque entonces manifestarías que nunca creíste. Quiero hacer una invitación en este día, no sé, somos puros de casa, pero hay alguien que sepa que quizá no ha nacido de nuevo 2 veces. Es muy importante. ¿Qué dice tu vida? ¿Qué estás amando hoy? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amas a este mundo? Tienes que estar seguro, y si no es así, el día de hoy quiero hacerte esa invitación a que hagas a Cristo el Señor de tu vida de una vez por todas y para siempre, y que te entregues a Él y que dejes de jugar religión y que finalmente camines con Él fielmente. Si hay alguien así, pues quiero orar por ti, ponte de pie. Y si no es así, si es así, bueno, pues voy a orar por ti. Quiero orar por ti y pedirle al Señor por tu vida. Y el resto de nosotros también, si se quieren poner de pie y quieren orar al Señor, para estas cosas nadie es suficiente, mi hermano, no es en nuestras fuerzas. Espero que hayas entendido este mensaje.
Es la gracia de Dios en nosotros, es para lo que fuimos llamados. No fuimos llamados a reinar en este mundo, pero el reino que nos espera es maravilloso y es poderoso. Y quizá alguien esté en pruebas también y necesita oración. Vamos a orar por ti también. Pero vamos a orar y pedirle a nuestro Señor: Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Y si tú no has tenido este nuevo nacimiento, le puedes decir: Señor, yo quiero entregarte mi vida este día, Señor. Abre mis ojos, dame un nuevo nacimiento. Quiero ver un antes y un después en mi vida, Señor. Quiero conocerte de esta manera, Señor, y estar dispuesto a serte fiel, Señor. Yo había creído que venir aquí era buscar un medio para alcanzar mi fin, o un talismán para que no me fuera mal, Señor, pero hoy entiendo, Señor, que no se trata de eso. Hoy entiendo que tú me llamas para ser tuyo y que tú no pides de mí un diezmo o una membresía o que venga de vez en cuando. Tú pides de mí toda mi vida, porque tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, porque tu sangre fue derramada, Señor, por mí, Señor, y no para reinar, Señor, en este mundo que está caído, que de por sí no se va a sostener, sino para reinar contigo en la eternidad. Señor, hazme como uno de tus siervos, hazme tu hijo, Señor. Hoy dame vida nueva. Y yo como miembro de tu iglesia, Señor, porque así lo creo, Señor, en este día, Señor, yo quiero entregarte todo. Te pido que me fortalezcas. Dile al Señor: fortaléceme, Señor. Yo quiero seguirte fielmente, Señor, y Señor, ya no estar distraído, Padre, aún a pesar de tribulaciones. Señor, aún en medio de tribulaciones y pruebas, sé que tú extiendes tu mano, Señor, y me has sanado cuántas veces y has escuchado mis oraciones, Señor, pero hoy precisamente quiero ponerte en el centro de mi vida, Señor. Quiero seguirte, Señor. Enséñame, Señor. Quiero traer delante de ti todos esos ídolos, Señor, que se levantan en mi corazón y que estorban, Señor. Especialmente ese ídolo del yo tengo razón, de yo hago las cosas a mi manera, Señor. Señor, en este momento quiero traerlo delante de ti, Señor, y crucificarlo delante de ti, Señor. Ayúdame a ser obediente, a ser sujeto, sujeta. Ayúdame, Señor. O ese ídolo del trabajo, o ese ídolo de mis hijos o de mi familia. Tú dijiste claramente: el que ame más a padre, madre, hijo, a hija, o ame su vida más que a mí, no es digno de mí, Señor. Y no nos llamas a descuidarlos, pero nos llamas a amarte a ti primero, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre. Y por algo tú nos estás preparando, Señor, en estos mensajes, Señor. Queremos ser la iglesia fiel y trabajadora como la de Éfeso. No queremos perder nuestro primer amor, y también queremos ser la iglesia fiel de Esmirna, Señor. Quisiéramos tener ese privilegio, Dios, de que de nosotros surgiera ese aroma grato, Señor, aunque tuviésemos que ser oprimidos. No lo sabemos, Señor, aunque de por sí sabemos que estar en este mundo es opresión, Señor, por este mundo. Pero Dios, te entrego tu iglesia en este día, te entrego mi vida, Señor, la iglesia en Memphis, en el mundo entero, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas. Ayúdanos a regresar, Señor, a la autoridad bíblica, Señor. Ayúdanos a regresar a ti, Señor. Simple y sencillamente practicar lo que nos mandas y lo que somos, Señor. Hagamos un pequeño canto. Nos despedimos, por lo menos un párrafo. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Dile: ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Que Salvador es. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Canta aleluya. Cristo vive.
póstrense ante Él, de todo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Dice esa última frase. Tu cruz carga hasta su rostro ver, del tesoro que hallaste habla hoy. Señor, y aquí estamos, Padre, entregándote nuestras vidas, Señor. Y bendícenos esta semana. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, a vivir para ti, Señor. Y que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Bendice a cada familia aquí presente, Señor. Manifiesta tu poder y tu gracia poderosamente, Señor. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.